Buenos días. Esta es la octava clase sincrónica para Física 1 de Medicina de la Universidad Columbus. El día de hoy queremos hacer un repaso sobre las condiciones para ganar energías potenciales y cinética. Más que todo, repasar lo que es el teorema de conservación de energía mecánica y luego ver sus aplicaciones para la capacidad que tiene nuestra estructura ósea para absorber energía y con eso observar las situaciones de diferentes tipos de fractura. Vamos a primero revisar qué habíamos dejado como una práctica que usted debería resolver para poder entonces iniciar acá con los análisis. Dígame, Mariela. Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. Ok, habíamos indicado que aquí dejábamos una serie de problemas en donde el primero era sobre trabajo, solamente trabajo. Bueno, en este caso habíamos dejado el trabajo que se realizaba, cuál era el recorrido que tenía y con eso entonces decía qué fuerza se ejerce. Creo que era un trabajo solo, una situación solo de despejar esa ecuación y encontrar la fuerza que se ejerce. Porque recuérdense que en nuestro caso resulta que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento y tiene que, si estás buscando el módulo, digo, para encontrar el trabajo lo que estás haciendo es un, un producto producto escalar de vectores y por lo tanto entonces necesitas multiplicar el coseno del ángulo que se tiene entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Así que en este caso ese trabajo ejercido debe ser igual a la fuerza que no conozco multiplicado por el desplazamiento que son 1000 metros, pero sí conozco cuál es el trabajo. Así que si yo quiero encontrar la fuerza simplemente tengo que despejarla. Es decir, tengo trabajo igual a fuerza por desplazamiento y lo que tendría que hacer sería despejar esa fuerza. Fuerza sería igual a trabajo entre desplazamiento. Y en este caso me quedaría como 0.25 megajoules, o sea que ahí tengo 250.000 joules dividido entre 1000 metros y con eso conoceré cuál es la fuerza que se está ejerciendo. 250 newton, profe. ¿Cuánto le dio? 250. Sí, exacto. Bien, en el segundo era una situación en la cual si hay un cambio de energía, hay una bola que está suspendida mediante una cuerda que tiene una longitud de 1.5 metros y se desplaza la bola lateralmente hasta que la cuerda forme un ángulo de 60 grados y se mantenga tensa, como indican aquí. Luego se va a soltar y ahora lo que hay que preguntar es cuál será la velocidad al pasar por el punto más bajo, que dicho sea de paso será la velocidad máxima que puede alcanzar esta pelota. Hay que hacer el planteamiento. Pudieron revisar este segundo caso para ver qué resultado obtenían. Profe, a mí me salió 3,8 3,8 metros por segundo. metros por segundo. Sí. Vamos a revisar este segundo problema, en donde tengo la situación esto. La longitud de la cuerda va a ser 1.5 centímetros. Y la otra cosa es que tengo un ángulo de 60 grados. Si lo ilustramos, déjame ponértelo acá para que lo puedas observar. Sería algo como lo que estamos presentando aquí en pantalla. En este caso, la longitud de la cuerda es lo que coloco aquí como B. El ángulo que tengo es 60 grados. La altura que logra la cuerda cuando yo lo desplazo 60 grados no es la longitud de la cuerda. Esa altura tengo que conseguirla. En este caso habíamos dicho que esa longitud B, como dato del problema, esa longitud B
es de 1.5 metros. ¿Es correcto? Esa era la longitud de la cuerda. Con eso, entonces, tenemos, el otro dato era que el ángulo es de 60 grados. Primero recordemos, la pelota va a estar aquí en un estado inicial. Aquí tengo energía, que solo será energía potencial. Aplicamos el teorema de conservación de la energía, en donde decíamos que la energía total que tenga en un instante 1, debe ser igual a la energía total que tenga en un instante 2. Así que desarrollando esto, vamos a tener que la energía cinética en el instante 1 más la energía potencial y voy a llamarle solo energía potencial gravitatoria porque aquí no tengo ningún resorte que me esté produciendo una energía potencial elástica. Es igual a la energía cinética que tengo en el instante 2 más la energía potencial que tenga en el instante 2. Entonces, si revisamos nuestro problema aquí, en el instante 1, lo único que tendré es una energía potencial. La energía cinética será 0 porque la velocidad de la pelota aquí, en el punto máximo de altura que logro cuando tengo 60 grados, la velocidad será 0. Luego, cuando suelto la pelota y llegue aquí al punto más bajo, ahí tendrá la velocidad máxima. Toda la energía que tenía acá de forma potencial se transformará en energía cinética. Por lo tanto, aquí yo puedo indicar que este término, energía cinética 1, yo lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque esto es 0. Y la energía potencial 2 la voy a eliminar también. ¿Por qué? Porque es 0, la altura es 0, y como la altura es 0, la energía potencial es 0. Lo que me quiere decir que esta energía potencial que tengo en el instante 1 será igual a la energía cinética que tengo en el instante 2. Si vemos las ecuaciones que teníamos que aplicar, sería que la masa M por G por H debe ser igual a un medio de la masa de la pelota por la velocidad al cuadrado. Vamos a poner ese cuadrado por aquí. Bien, con eso entonces yo puedo ver cómo resuelvo este caso. Habría que ver una cosa, usted me dice, bueno, el problema no me da ninguna masa, pero es evidente por qué no te da ninguna masa. Esta masa de aquí se va a cancelar con esta masa de acá. Por lo tanto, no necesito la masa. Necesito conocer la altura para conocer la velocidad. Pero esa altura es la que tengo un poco de dificultad para encontrar. Si bien yo conozco cuánto es la longitud de la cuerda, no conozco esa altura. Pero yo sí puedo decir que la altura será igual a la longitud de la cuerda, que es esta longitud total hasta acá abajo, menos este trayecto que tengo aquí, que es A. O sea que puedo decir que esta altura H será la longitud total de la cuerda menos este tramo que tengo aquí, que es uno de los lados rectos de este triángulo rectángulo. Este lado recto de aquí es adyacente a este ángulo de 60 grados. Así que para conseguir el lado A, yo tendría que multiplicar la hipotenusa, que es B, por el coseno de 60 grados. Así que en ese caso puedo encontrar cuánto sería mi altura H. Planteo la ecuación para la altura H que estoy buscando. Déjame borrar que aquí ya
hice algo que no debí colocar. Esa altura h que estoy buscando será igual a la longitud total de la cuerda menos el tramo A que tiene el lado recto de ese triángulo rectángulo que tengo aquí. Entonces habíamos dicho que ese lado A era la longitud total de la cuerda por el coseno de 60 grados. Si reemplazo aquí, puedo entonces encontrar cuánto es esa h. H será igual a B menos B por el coseno de 60 grados. Aquí tengo factor común, por lo tanto, entonces puedo encontrar una expresión para h que sea mucho más simple, completamente ya factorizado esto por el principio de factor común que tengo. Entonces aquí me quedaría que la h sería la longitud total de la cuerda multiplicado por 1 menos coseno de 60 grados. Bien. Aquí hay una situación que creo que coloqué mal. La longitud total de la cuerda no es A, sino es B, que en nuestro caso es 1.5. Si yo ya tengo todo esto, entonces puedo despejar cuál es la altura y con eso entonces puedo hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque puedo encontrar la velocidad que estoy buscando. Primero, yo quiero encontrar la velocidad de aquí. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad, este término que está aquí, que es un medio, va a pasar del otro lado de forma invertida. Es decir, que me va a quedar aquí 2GH igual a la velocidad al cuadrado. Si pongo el término, dígame. La altura da 0.75 metros, profe. Ok, ahora lo colocamos, ¿no? Vamos a dejarlo así expresado primero y luego lo colocamos en la ecuación. Si yo despejo esto aquí, entonces veremos que lo que voy a obtener va a ser que la velocidad, que es la que estoy buscando, esa velocidad será igual a la raíz cuadrada de, vamos a poner aquí primero el término, 2GH, 2GH. Solamente debo encontrar h y con eso consigo esa velocidad que estoy buscando, pero esto es raíz cuadrada. Déjame introducir lo que es la raíz cuadrada aquí para que no tengamos mayor problema con eso. Mm, Bueno, ok, creo que ahí se entiende lo que estamos
indicando, ¿no? Ok, con esto entonces, si consigo la altura, que ya nos dijeron cuál puede ser el valor, porque aquí sería 1.5 multiplicado por esto que está aquí, coseno de 60 debe ser 0.5, ¿no? Y con ese valor, entonces puedo conseguir cuánto es la altura, 0.75. Me habían dicho que era 0.75. Entonces con eso, reemplazando, puedo encontrar cuál es la velocidad. La situación en este problema era simplemente aquí poder encontrar esa altura. Entonces era 2 por 9,8 por 0.75, raíz cuadrada de todo eso. Me dijo cuánto le estaba dando la velocidad ahora con esta ecuación planteada de esa forma. Tres coma ocho, profe. ¿Ah? ¿Alguien tiene el resultado? Tres coma ocho, profesor. Ok. 3,8, profe. Metros por segundo. Sí, 3,8 metros por segundo, entonces. Este resultado aquí, entonces, 3,8 metros por segundo. Habíamos también dejado algunos otros que, bueno, se parecen mucho a esto, pero en algunos casos es más fácil encontrar esa altura. Es más fácil encontrar el despejar para encontrar esas velocidades. Aquí solamente con el péndulo hay que tener en cuenta esta situación, que la altura dependerá del ángulo y lo puedes conseguir con la ecuación que tenemos acá indicada. Bien, ahí, pues en el tercero, no sé si tienen alguna situación. En el cuarto, también había una incógnita que era a partir del radio, con eso conseguir cuál es la altura que tiene. Pero bueno, el radio total que vas a tener va a ser la altura que va a alcanzar, porque tú estás soltando la piedra justo desde el borde A, que sería el borde de mayor altura en este caso. Así que la altura será R. Y con eso entonces debes encontrar cuál es la rapidez que tiene la piedra al llegar al punto B. ¿Ok? Lo que está indicando es que, bueno, en este caso hay una fricción. El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B es de 0.22 joules. Así que hay una parte ahí que va a restarse. La velocidad que tendrías que calcular cuál es la velocidad que puede tener si no tiene fricción. Con esa velocidad calcular cuál es la energía que tiene ahí, que sería la energía cinética total que puede ganar. Pero a eso le tendrías que restar 0.22 joules y luego con esa energía que tienes total cinética, entonces calculas la velocidad que en realidad logra esa piedra que está cayendo. ¿Me explico con este procedimiento? Que primero calcula la velocidad que tienes en el punto B, tal como lo hicimos de forma anterior. Ahora aquí la altura que vas a tener va a ser de R. Esa es la altura total que tienes. Esta es la altura total que tienes, R, ¿no? En este caso, en este trayecto que vas a hacer de aquí hasta acá, lo que pasa es que aparece una fuerza de fricción.
como aparece esta fuerza de fricción que está aquí, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular en este punto B cuál es la velocidad que lleva ese cuerpo sin que actúe la fuerza de fricción. Es un método para hacerlo. Una vez que tengo la velocidad sin que actúe la fuerza de fricción, calculo cuál es la energía cinética que tiene ahí. A esa energía cinética le voy a restar estos 0.22 joules que tengo acá. Entonces me dará una energía cinética efectiva, la que se logró de no tener fricción con el hecho de que sí hay fricción. Esa energía cinética efectiva me va a ayudar para despejar entonces la velocidad real que lleva esa piedra cuando llega abajo. ¿Está claro esto? Bueno, vamos a continuar aquí y luego regreso en algún caso a revisar este problema si nos da alguna dificultad después. Profesor, dijo Dígame. que buscáramos la energía cinética efectiva, pero en el punto B, ¿verdad? En el punto B. Ok. Y dije energía cinética efectiva. La energía cinética efectiva que estás buscando en el punto B, que sería, pues, en este caso, esa energía. Dame un momento. Esa energía sería energía cinética sin fricción menos la fricción que tengo ahí, menos el trabajo realizado por la fricción. Y con eso voy a obtener lo que estoy buscando ahí, ¿no? ¿Ok? Esa energía cinética efectiva, que sería igual a la energía cinética sin fricción, menos el trabajo realizado por la fricción. Esta es la ecuación que deberemos nosotros utilizar en este caso. Ok, continuamos entonces acá. Lo que tendríamos que analizar sería la elasticidad y los esfuerzos que se van a producir en la anatomía humana. Hay una situación aquí que todavía no te he presentado, pero que deberíamos repasar con respecto a esto, y tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos conocer cuál es el concepto cuando una fuerza actúa sobre una área, sobre un área dada. Hay una cosa que hay que diferenciar. Cuando actúa una fuerza por unidad de área en un sólido, se produce un esfuerzo. Cuando actúa una fuerza por unidad de área en un fluido, y entiéndase por fluido tanto líquido como gas, en ese caso se llama presión. Repito, cuando actúa una fuerza por unidad de área en un sólido, aparece lo que se conoce como un esfuerzo. Cuando actúa una fuerza por unidad de área en un fluido, aparece lo que se conoce como la presión. Así que hay que diferenciar esas dos cosas que tienen que ver con el estado físico de la materia. Y viendo eso, entonces nosotros podríamos empezar a analizar qué sucede con algunos sólidos cuando nosotros queremos hacer estas situaciones de expandirlo o cuando queremos comprimirlo de forma longitudinal. Y aquí estamos presentando una barra o un paralelepípedo en donde indicamos, tiene una longitud inicial L, y bueno, aquí esta L debería ser más corta hasta donde está lo que es entrecortado. Y en este caso se aplican dos fuerzas, pero para expandirlo. Aplicando esa fuerza, que son perpendiculares al área transversal, este es el área transversal, se está aplicando una fuerza para acá y otra para acá. Ese cuerpo va a tender a expandirse. Si estoy dentro de lo que se conocen como límites elásticos del cuerpo, entonces una vez que yo deje de
hacerlo esfuerzo para estirarlo, para expandirlo, el cuerpo regresará a su longitud inicial. Si estoy, repito, dentro de las condiciones elásticas. Si yo sigo estirando mucho más allá, voy a entrar en lo que se conoce una condición plástica. Una condición plástica es cuando un cuerpo no puede lograr regresar a su condición inicial. Se queda desformado de alguna forma. Intenta regresar, pero se queda con una longitud mayor que la que tenía al principio. Esa es una condición plástica. Y sucede que pasando esa condición plástica, uno puede llegar a lo que se conoce como el punto de ruptura. En ese punto de ruptura aparece lo que es una fractura de ese sólido. Entonces, fíjese, puedo estar aplicando tanto esfuerzo como sea posible, pero siempre y cuando esté dentro de la región elástica. Si me paso de la región elástica, quedaré en la región plástica, en donde la deformación se mantiene. En la región elástica, la deformación prácticamente se hace cero porque regreso a mi condición inicial. Si sigo haciendo un esfuerzo mayor después de pasar a la región plástica, voy a llegar a lo que se conoce como el punto de ruptura, punto de fractura en nuestro caso. ¿Qué sucede con nuestras estructuras óseas? Esa zona plástica es muy pequeña, así que el umbral que tengo entre la finalización de la zona elástica y el punto de ruptura es muy pequeño. Pasa prácticamente de lo elástico al punto de ruptura. Así que nosotros prácticamente no pasamos por un esfuerzo que me deje el hueso deformado, que me lo deje más grande. Ese proceso podría en algún momento darse si se hace un esfuerzo que demore mucho en el tiempo. Durante mucho tiempo te estén estirando poco a poco, y entonces logras hacer que algo se estire más un hueso que otro y ya no pueda regresar a su condición inicial. Pero en los casos en donde nosotros cotidianamente tenemos alguna lesión, lo que sucede es que se da una absorción de energía bastante grande en un pequeño intervalo de tiempo. Y en ese pequeño intervalo de tiempo no hay manera de que el cuerpo, la parte ósea, pueda estar pasando por estas regiones poco a poco, sino que prácticamente pasa de la región elástica al punto de ruptura. O bien se puede absorber toda la energía manteniendo las condiciones elásticas en donde la estructura ósea puede regresar a su condición inicial y mantenerse normal, o bien se pasa ese límite elástico y llegas a esa condición de fractura. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer los esfuerzos que puedan realizarse, pero teniendo en cuenta siempre que debemos estar dentro de la zona elástica. Si nos pasamos más allá de la zona elástica, entonces vamos a tener una fractura. Hay unas situaciones por aquí que podemos tener con respecto a eso, y es el hecho de explicar esa situación, más que todo. Cuando yo tengo la zona elástica, hay una relación prácticamente lineal entre esfuerzo y deformación. Déjame ilustrar esto. Yo creo que tenía por aquí algunas ilustraciones para mostrarte con respecto a eso. Permíteme un momentito aquí para revisar esa parte. Vamos a buscar lo de las propiedades elásticas. Vamos a revisar esto un momentito para que tú lo puedas observar.
Bien, vamos a ver. Revisemos un poco sobre lo que es esas propiedades elásticas de las que te quiero hablar. Viendo lo que es esas condiciones a la hora de aplicar un esfuerzo sobre un sólido. Lo que te muestro aquí es la gráfica que te indicaba, en donde teníamos una relación de esfuerzo y deformación. Bien. Fíjese lo que aparece aquí como la primera parte. La parte donde hay una gráfica en donde tengo una línea recta prácticamente. Y dice, esta zona que está aquí es una zona en donde tengo lo que se conoce como la ley de Hooke. Hay una respuesta proporcional al esfuerzo que se está realizando. Y vemos qué deformación se está dando. En estas zonas donde yo puedo regresar a esa condición inicial, tengo lo que se llama la deformación elástica. Y aquí dice un poquito más allá de donde se aplica la ley de Hooke, de donde es una función lineal. Pasado ese punto límite de deformación elástica, aparece esa deformación plástica. Y a partir de un punto conocido como punto inicial de microfracturas, voy a empezar entonces ese proceso de ruptura completa. Desde las microfracturas puedo ir hasta lo que se conoce como el punto de ruptura total, que es una fractura catastrófica. Es que el sólido se va a dividir en dos o más partes. Un sólido se va entonces a fracturar en dos o más partes, dependiendo en este caso de qué, de la energía que estés aplicando, de la fuerza que estés aplicando, del esfuerzo que estés aplicando sobre esa estructura, ese cuerpo sólido. Bien, hay una situación dada con esta deformación plástica, recuérdense, no puedo regresar ya a la condición inicial. Si lo vemos desde el punto de vista del cuerpo sólido, cuando está en la zona de deformación plástica, ya no sabe cómo regresar a sus condiciones iniciales de forma. Ahora, repase usted un poco qué sucede con esa canción de nuestro cantautor panameño Rubén Blades, en donde habla acerca de la chica plástica, de la ciudad de plástico, de la sociedad plástica. Usted puede aplicar algo parecido a eso. Si lo ve desde el punto de vista social, en este caso, entonces una persona plástica no se acuerda cómo es su origen. Una persona plástica olvida su origen. Una sociedad plástica olvida de dónde nació. Es el mensaje que nos está indicando, y si yo te lo relaciono con esta situación en física, entonces tienes que tener cuidado cuando estás en este punto plástico, cuando no te quieres acordar de dónde vienes, porque cerca de donde empieza esa deformación plástica, primero se dan tus macrofracturas sociales y después llegas a ser una persona completamente fracturada, lo que quiere decir que ya no eres tú misma, sino otra cosa. ¿Ve? Entonces aquí podemos hablar acerca de esta situación. Es desde el punto de vista de las estructuras, si nosotros analizamos esto en nuestra estructura ósea, ¿qué sucede? Que sí se puede lograr esto y esta deformación plástica en una estructura ósea, pero con un esfuerzo pequeño que se vaya incrementando poco a poco y que demore mucho en el tiempo. Nadie va a estar sujeto a algo que lo esté estirando poco a poco. ¿Ok? Hay algo que sí lo logra, de repente. Un poquito lo logra. Es la fuerza gravitatoria. Y es un punto que tiene que ver con la talla de las personas que viven más cercana a lo que es la línea ecuatorial y las que viven más lejana, en donde entonces la gravedad efectiva es menor. Y eso hace que las tallas sean un poco mayores para las personas en donde la fuerza de atracción gravitatoria es menor. ¿Ok? Ahí hay un ejemplo de un esfuerzo que se está dando y que es
permanente prácticamente. Pero cuando eso se da de manera instantánea, nosotros pasamos de este punto A, en donde donde pierdo la aplicación de ley de Hooke, a este punto D muy rápidamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos entonces. Entonces decíamos, aquí hay una forma en que se puede estar dando esa fractura. Cuando yo aplico entonces una fuerza por unidad de área en un sólido, tengo lo que es un esfuerzo, en este caso representado por esta letra S. Sucede que se puede producir por aplicar ese esfuerzo lo que se conoce como una deformación. Sería lo que aparece aquí como S sub T. Y una deformación es la relación que existe entre cuánto cambia la longitud, en este caso hablando de deformación longitudinal, sobre o dividido entre la longitud inicial. Históricamente se ha estudiado esta relación entre lo que es el esfuerzo que se aplica a un cuerpo y la deformación que se produce. Y hay una relación que es una constante, es decir, si usted tiene un mismo material, siempre va a existir una constante que relaciona, ¿qué cosa? El cociente de esfuerzo entre deformación. Esfuerzo entre deformación siempre será constante para un mismo material. Y esa constante se conoce como módulo de Young. El módulo de Young entonces puede ser tabulado y aquí nosotros presentamos en esta tabla 1 diferentes módulos de Young y esfuerzos de ruptura para algunos materiales. Pero hay una situación que aquí debes tomar con cautela y es que estas unidades que tengo aquí para el módulo de Young y el esfuerzo de ruptura no están en newton sobre metros cuadrados, están en un sistema anterior, aquí están en el sistema sexagesimal y habla de dinas sobre centímetros cuadrados. Pero haciendo la transformación, ¿qué resulta? Resulta que para tener esto en newton sobre metros cuadrados, lo que tiene que suceder aquí es que a este exponente de base 10 hay que restarle una unidad. Es decir, el módulo de Young, por ejemplo, para el acero en newton sobre metros cuadrados sería 200 por 10 a la 9. El módulo de Young para huesos en newton sobre metros cuadrados, en vez de 14 por 10 a la 10, sería 14 por 10 a la 9. O si usted lo quiere dejar por 10 a la 10, sería 1.4 por 10 a la 10. Y fíjense que aquí les coloco cuál es ese módulo de Young, pero para ciertos materiales, no se lo estoy colocando para muchos materiales. ¿Y qué materiales he puesto aquí? Puse acero primero, puse aluminio después y puse hueso. ¿Qué sucede? En la mayoría de los casos en donde hay una lesión seria y necesitamos colocar algún puente o algún tutor en esa zona para que se vaya reconstruyendo lo que es el tejido óseo en donde hubo la fractura, ese tutor, cuando hablo de tutor, hablo del marco externo que se le coloca en una fractura de estas, cuando se hace una intervención abierta en ese caso. Ese marco está hecho o de aluminio o de acero. Hay algunos otros materiales que se han introducido ahora de forma nueva, pero los que se utilizaban tradicionalmente eran estos. Y el acero fue después, se consideró poco y ya prácticamente no se utiliza, teniendo en cuenta ya más el aluminio, porque si usted ve, el aluminio se acerca más en módulo de Young a lo que son los huesos. Y luego se han desarrollado diferentes materiales que ya se acercan mucho más a lo que es este módulo de Young que tiene los huesos. Y también el esfuerzo de ruptura. Fíjese el esfuerzo de ruptura para aluminio, 62, en este caso en dinas sobre centímetros cuadrados, 62 por 10 a la 7. Cuando es una compresión, el hueso puede lograr llegar hasta 100 por 10 a la 7. En expansión, 83 por 10 a la 7. Y aquí cuando se tuerce, vamos a lograr llegar hasta 27.5 por 10 a la 7. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los esfuerzos que yo voy a tener cuando camino,
o cuando hago alguna actividad esta, cuando estoy en convalecencia, me levanto, camino, llego hasta cierto lugar, son esfuerzos de compresión. ¿Por qué se elige mejor el aluminio que el acero? Porque si es un esfuerzo muy grande, en la estructura lo que se va a romper va a ser el aluminio. El hueso va a seguir manteniéndose, es decir, se va a tener que, se va a ir primero a este material cuando se habla de ruptura, protegiendo entonces lo que es el hueso. Lo que no sucedía con el caso del acero, porque en el caso del acero, si usted observa, tiene aquí 450 por 10 a la 7. Y en el caso del hueso, obsérvese que tiene 100 por 10 a la 7. Es decir, que si tú hacías un esfuerzo muy grande, pisabas muy fuerte y demás, tenías la posibilidad de que tuvieses otra fractura en el mismo sitio en donde ya se te había hecho la intervención. Por lo tanto, se elige mejor un material que tenga un punto de ruptura más baja y que sea el primero en destruirse antes de destruir tu propia estructura ósea. Entonces habíamos dicho, aquí estos exponentes que están tanto en el módulo de Young como en el esfuerzo de ruptura van a disminuir una unidad para transformar estos esfuerzos de dinas sobre centímetros cuadrados a newton sobre metros cuadrados. Así que usted elabore una tabla nueva con las unidades que son las correctas para el uso nuestro, que son newton sobre metros cuadrados. Repito, utilizando la técnica de que el exponente debe disminuir una unidad. Eso lo hemos hecho debido a que analizando estas unidades, haciendo las transformaciones, se logra esa situación. Se logra que entonces este módulo de Young y estos esfuerzos expresados en newton sobre metros cuadrados tengan un exponente que es una unidad menor al que está colocado en esta tabla. Así que una de las situaciones que le dejo a ustedes como primera asignación de esta parte es que transforme esa tabla en newton sobre metros cuadrados. Una de los materiales que nos explica mucho mejor cómo se da ese fenómeno de elasticidad o de poder retornar a la condición inicial son los resortes. Esos resortes que fueron muy estudiados prácticamente por uno de los físicos contemporáneos con Newton, que era el físico Hooke. Él deja la ley de Hooke indicando que en un medio elástico de esta forma, la fuerza que se aplica será igual a la constante de elasticidad de ese medio, en este caso el resorte, esta es la constante de elasticidad, K, por la deformación que sufra. Vamos a estudiar un poco mejor esto de lo que es estas fuerzas que se aplican y trataremos de desarrollar un laboratorio. Creo que este sí lo podemos hacer por estos medios, de forma de videos para que usted lo pueda observar, de tal forma que podamos determinar constante elástica de algún tipo de material. Viendo todas estas situaciones, entonces fíjese que aquí habla de que la energía que se almacena en un medio elástico por excelencia, como puede ser estos resortes, o bueno, uno de los más elásticos que nosotros podemos tener en nuestra experiencia cotidiana, sería de esta manera, un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Esa sería la energía que se almacena en el resorte. ¿Qué sucede en nuestro caso cuando vemos alguna estructura? Pues aquí te indican cómo van desarrollando las situaciones, pero te dicen, bueno, en alguno de los materiales que usted tenga, aluminio, acero, hueso, la cantidad de energía que se almacena para un cuerpo que se trata de expandir o de comprimir será de un medio del módulo de Young del material que lo compone por el área transversal que tiene entre la longitud multiplicada por la deformación al cuadrado. Si yo te voy a pedir, por ejemplo, cuál es la energía almacenada en uno de los huesos cuando pasa alguna acción, entonces usted tiene que tener varios factores que debe conocer. Debe conocer cuál es el área transversal efectiva de ese hueso, cuál es la longitud de ese hueso y cuánto se deformó. Por otro lado, puedo hacerlo de forma contraria, decirte la energía total que se almacena en el hueso es
por ejemplo, unos 700 joules. La persona es una persona que tiene una altura de 1.7 metros. Entonces le digo, ¿cuál sería la energía que se almacena? ¿Cuál sería la deformación? Perdón, ¿cuál sería la deformación que se produce en la parte inferior de sus piernas? En el hueso que compone la parte inferior de sus piernas, cuando la energía que se le almacena es de 250 joules por compresión, por ejemplo. Entonces, con eso usted podría calcular esa deformación. La otra forma será que te dé la deformación y usted con esa deformación calcula cuál es la energía que se ha absorbido en ese hueso. Esta es la ecuación para energía absorbida en algún material cuando se ha aplicado un esfuerzo para expandirlo o comprimirlo, porque aquí hay un delta L que está actuando. Pero regresemos un momentito a lo que es la tabla que les presenté, en donde les hablaba de módulo de Young y de esfuerzo de ruptura. Si usted se fija con respecto a lo que tiene que ver con huesos en esta situación que están aquí, fíjese que tenemos 100 newton, 100 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados para compresión en esfuerzo de ruptura. 83 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados para expansión y 27.5 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados para torsión. ¿Por qué cree usted que nosotros estamos más capacitados para soportar esfuerzos de compresión que cualquiera una de los otros dos? ¿Alguien me puede dar alguna idea de por qué esto sucede de esta manera? A ver, por aquí, pregunto alguna opinión, por ejemplo, Eduardo Sánchez. ¿Por qué cree usted que nosotros estamos capacitados para soportar más esfuerzos de compresión que de expansión o de torsión? Bueno, yo opino que en el caso de expansión y torsión estaríamos como eh, modificando en tal sentido la manera en que están estructurado nuestras estructuras internas, y en el caso de la compresión, no tanto pues por... No, porque, ok, si uno tuerce algo o lo expande, estaría como expandiéndolo y torciéndolo. Pero comprimir es como nada más ponerlo más pequeño, o no sé si me explico. No sé. Sí, sí, bueno, gracias por su opinión. A ver, Anaís Bermúdez, ¿qué me dice usted acerca de lo que estamos comentando en esta situación? Bueno, Anaís o no puede activar el micrófono o no está por aquí. Camila Guzmán. Profe, la gravedad no nos deja. ¿Qué no nos deja? La gravedad. Si estuviéramos en el espacio y si no fuéramos de carbono, posiblemente sí. Pero somos de carbono y nuestra composición no nos deja hacer un proceso de expansión o de comprensión. A ver, Mariana, estamos hablando acerca de los 3 tipos de esfuerzos que nuestro cuerpo está recibiendo. Es correcto de que si tuviéramos en el espacio la cosa puede ser diferente. Hay algo que usted nos indica aquí que es la clave con respecto a esta situación. La fuerza de atracción gravitatoria que está pasándose. Nosotros estamos construidos para caminar erguidos y por lo tanto estamos soportando un esfuerzo grande sobre nuestro cuerpo. Si Pero usted, entonces, dígame, ¿por la gravedad? es por la gravedad, exactamente. Es Mariela, profe, no Mariana. Ah, Mariela, te cambié el nombre, bueno.
Bien, ¿qué sucede con nosotros? Pues durante nuestra existencia, durante nuestro tiempo de estar aquí en la Tierra, caminando y demás, estamos hechos a soportar más los esfuerzos que nos tratan de comprimir. Solamente con salir afuera a nivel del mar, como usted lo observa, tenemos una presión que está actuando por la atmósfera, que es un fluido, sobre nuestra cabeza. Es la presión de una atmósfera que voy a tener. 1.13 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, que no es muy poco. ¿Ah? Por lo tanto, hemos desarrollado la capacidad a soportar mucho mejor los esfuerzos de compresión que los esfuerzos de expansión, pero tenemos muy poca capacidad de soportar esos esfuerzos de torsión. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna idea de otro experimento que se puede realizar para poder demostrar esto? Evelyn Guerra, ¿nos puede decir su opinión? Justin Pinzón. Madeleine. Madeleine Ceballos, ¿tiene alguna idea? Recuerde que para hablar tiene que activar su micrófono. Natalia García. Profe, yo tengo una idea, no sé, corrígame si estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto. Nuestro cuerpo tiene varios órganos que ya están bajo compresión. Entonces nuestro cuerpo ya tiene la costumbre, como usted estaba diciendo, de que está bajo esa compresión y va evolucionando acerca de eso. O sea, ya está acostumbrada a la compresión y ya cuando la vayamos a comprimir, puede ser, ¿cómo le digo? Puede ser, eh, uy, si me fue la palabra, profe. ¿Cómo es? Puede estar esperando esa acción que usted indica, ¿no? Exacto, o sea, puede tolerar esa acción ya que se le va a ejercer porque ya ha tenido contacto o está ejerciéndose constantemente en alguna parte de algún organismo que él tiene. Ok, bueno, vamos a continuar. A ver, ¿alguien iba a decir algo? Otro ejemplo puede ser un gas, ¿no? Un gas se comprime. Sí, la forma en que se comprime un gas, pero usted muchas veces los recuerdan que les ponían algún reto alguna vez, agarraban un huevo de estos de gallina que tenían por ahí, le decían, trata de romperlo si lo pones de forma longitudinal y lo tratas de comprimir. Verifica si puedes hacer eso, que sería más difícil que si lo pones y le pones el esfuerzo de forma lateral, y veías que de forma lateral sí lo rompías rápidamente. ¿No? Entonces ahí indicábamos que ese esfuerzo de compresión longitudinal que se está aplicando lo podía soportar mejor esta estructura que es bastante frágil. ¿Ok? Antes de continuar, quiero aclararle algo. Tenemos una solicitud de parte de las autoridades que están haciendo lo que se llama la evaluación de las aplicaciones del método virtual para dar clases. Y una de las formas que nos indican para observar la participación es hacer este tipo de cosas. Las consultas interclase. Es decir, yo voy a llamar a fulano y si usted no sabe, por lo menos me dice, no, no tengo idea, porque se toma como que no está en el auditorio si no responde. ¿Ok? Entonces esto, recuérdense que sus clases están grabadas. Y esta situación puede entonces interpretarse como que usted está ausente aunque aparezca aquí, porque sería fácil dejarlo activado e irse a hacer alguna otra cosa. Y por lo tanto vamos a estar en este método de estar haciendo preguntas al azar a cualquiera del auditorio para revisar si en realidad estamos en la clase que estamos teniendo de forma sincrónica.
Bien, vamos a continuar entonces con lo que estamos desarrollando. Habíamos indicado, entonces llegábamos a esa consideración, pero ahora pasamos a esa consideración de esas fracturas en huesos. ¿Cuál es esa consideración que se está dando? Nosotros necesitamos saber entonces cuál sería la energía máxima que nuestro cuerpo va a poder absorber en esas partes nuestras que son las que nos están dando ese soporte y esa protección, la parte ósea. Para eso entonces tendríamos que observar qué está sucediendo. Y aquí presentamos la ecuación en la cual se va a validar qué sucede cuando un hueso se somete a un esfuerzo y la energía que se está impartiendo a ese hueso. Obsérvese que se está indicando aquí, mira, la energía que puede producirse cuando entonces voy a tener un hueso en donde se produce la fractura será la que presentamos en esta parte de acá. Un medio del área por la longitud, por el esfuerzo de ruptura, ese sub B significa esfuerzo de ruptura al cuadrado entre el módulo de Young. Este sería la energía que se está acumulando en un hueso una vez se da la fractura. Y en este caso estamos hablando de compresión o de expansión, pero también puede ser la parte de torsión, solo que en la parte de torsión ese esfuerzo disminuye mucho con respecto a los otros dos. Esta es la energía que se está almacenando cuando se da la fractura en un hueso. ¿Alguien quería decir algo? Profe, una pregunta. Hay un tratamiento que es para alargar unos centímetros que se hace fracturando las tibias. Eso tendría algo que ver con la clase, ¿verdad? Sí, sí, tendría algo que ver con las clases en este caso, solo que en esa situación lo que se hace es que se hace una pequeña separación y luego las callosidades que se dan para reparar esa fractura van a hacer lo que sería aumentar la longitud efectiva de esa sección. Bien, continuamos entonces acá. Aquí hay un ejemplo entonces de qué puede suceder cuando se están dando este tipo de fracturas. Antes de eso, repasemos lo que hemos hablado acerca de estos esfuerzos de expansión, de compresión y de torsión. ¿Qué hemos visto con respecto a eso? Pues hablamos de que aparece una situación que es la que se conoce como el esfuerzo, que sería la fuerza por unidad de área, pero que se llama esfuerzo porque se está actuando sobre un sólido. Que aparece lo que se conoce como deformación, que sería el cambio de longitud, en este caso deformación longitudinal, con respecto a la longitud inicial. Y que para cada uno de los materiales, la razón de esfuerzo entre deformación es una constante que se conoce como el módulo de Young. Para los huesos, esa constante de módulo de Young es 1.4 por 10 a la 10 newton sobre metros cuadrados. En los esfuerzos que producen entonces esa ruptura, ya cuando la estructura no soporta lo que es esa energía que se está aplicando, en el caso de la elongación, que es cuando se aplican fuerzas para expandir esa estructura, el esfuerzo de ruptura es 1 por 10 a la 8 newton sobre metros cuadrados. En el caso de la compresión, esto está al revés en este caso. Esto que está aquí es para compresión. Esto es compresión. Así que iría la ilustración que tengo acá abajo. En vez de esta que está acá, esta es para elongación. Esta es para compresión. Esto es elongación. O expansión. Bien,
En el caso de la compresión, como habíamos dicho, nuestra capacidad es mayor para soportarla y por tanto entonces el esfuerzo de ruptura es 1 por 10 a la 8 newton sobre metros cuadrados. En el caso de la expansión, el esfuerzo de ruptura será de 8.3 por 10 a la 7 newton sobre metros cuadrados. Fíjese que aquí baja un orden de magnitud con respecto a este que tenía acá. Bueno, si usted lo dice como 8.3 diría es el mismo orden de magnitud, pero bueno, baja la potencia de 8 a 7. Si lo ponemos como 10 a la 7, este sería 10 newton sobre metros cuadrados y este sería 8.3 por 10 a la 7 newton sobre metros cuadrados. Es decir, nuestra capacidad para soportar esos esfuerzos sería mucho mayor en el caso de la compresión que el de la expansión. Y cuando tenemos la torsión, que es cuando aplicamos una fuerza que es tangencial al área, y fíjese que se aplica una en un sentido y otra de otro sentido, en este sólido yo puedo tratar de aplicar esa torsión o doblez, es decir, o lo aplico así, o puede que aplique una fuerza para arriba y otra para abajo, y lo que trato de hacer es que en vez de torcerlo, lo doblo, lo trato de doblar a la mitad. En ese caso también aplica el esfuerzo que estoy aplicando. El esfuerzo de ruptura es de 2.75 por 10 a la 7 newton sobre metros cuadrados. ¿Ah? Ese sería el esfuerzo que tengo en este caso. Para el caso de la energía que se almacena en un cuerpo expandido o comprimido, teníamos esta ecuación, un medio del módulo de Young por el área entre la longitud por la deformación longitudinal al cuadrado. Y en el caso de la fractura, lo que se observaba era que la energía almacenada en huesos cuando se produce la fractura es un medio del área por la longitud por el esfuerzo de fractura o por el esfuerzo que causa la ruptura al cuadrado entre el módulo de Young, donde ese esfuerzo de ruptura ya es S sub B para nuestro caso. Entonces, estas son las ecuaciones o las situaciones que hasta ahora hemos visto y que usted tiene que tener en cuenta para su repaso. Vamos a continuar acá sobre lo que sería la aplicación. Fíjese que aquí nos hablan acerca de una persona que tiene una longitud combinada en sus piernas de 90 centímetros y el área transversal promedio que tiene es de 6 centímetros cuadrados. Una situación que pasa con estos problemas es que o bien yo te tengo que decir cuál es el radio efectivo o cuál es el área efectiva de cada una de esas secciones para que ya usted pueda trabajar. No te puedo dejar incógnita área, energía o esfuerzo, sino tengo que darte varia información para que usted me calcule una de esas variables, a menos que te dé la capacidad de poder hacer un sistema de ecuaciones y poder resolverlo. Pero fíjense en este caso. Se obtiene, por ejemplo, que en el caso de una persona... Profe, disculpe, creo que no está compartiendo la pantalla ahorita porque no puedo verla. Vamos a revisar eso, ¿ah? Sí, no la estoy compartiendo. Vamos a compartir esta pantalla. Ahora sí la debes estar viendo. ¿Sí? Sí, ya, ahora sí. Bien. El ejemplo del que estábamos hablando, del ejemplo del que vamos a hablar, es para una persona en donde se dice, por ejemplo, la fractura de los dos huesos de la pierna que tiene una longitud combinada de 90 centímetros aproximadamente y un área transversal promedio de 6 centímetros cuadrados, tenemos que revisar que el esfuerzo de ruptura por compresión estaríamos hablando, en este caso, de que está en el orden de 10 a la 9 dinas sobre centímetros cuadrados. Y el módulo de Young es de 1.4 por 10 a la 10 newton sobre metros cuadrados. Ahora, ahí tendríamos que calcular cuál es la energía que puede estar causando la fractura en uno de esos huesos. Y en ese caso dice que es 192.5 joules, resolviendo todo esto. La energía absorbida para la combinación de ambas piernas, es decir, una persona que cae con las dos piernas, que cae no solo en una de sus piernas, sino por lo general caemos en las dos, sería el doble y por lo tanto es 385 joules.
Esa sería la energía con la que impacta una persona de unos 70 kilogramos cuando cae desde una altura de unos 56 centímetros. O sea, más o menos medio metro sin que nosotros tomemos las precauciones. Al caer puede causarnos una fractura. Usted me dice, pero yo a veces puedo saltar a una altura mayor y no tengo una fractura. ¿Qué sucede? Aquí estamos hablando de que usted está cayendo y no está flexionando el cuerpo. Cuando usted flexiona el cuerpo, en las articulaciones hay una disipación de energía y por lo tanto el efecto no se va completamente al hueso. Otra cosa que debe considerar es que también está el tejido muscular. Todos los músculos están actuando y hay energía que se disipa en el músculo. Cuando usted tiene el conocimiento de que va a tener un tipo de situación como esta, de que va a caer en algún lugar, va a saltar y demás, usted prepara tanto su parte muscular como su parte ósea y también la parte de las articulaciones para flexionar y para hacer que la energía se disipe tanto en el tejido muscular, en las articulaciones y por último en la parte ósea. Pero cuando nosotros no sabemos qué va a suceder y de manera instantánea nos vemos comprometidos en un esfuerzo que se está actuando sobre nuestras estructuras, no tenemos el tiempo para preparar la parte del tejido muscular o para disipar energía flexionando las articulaciones y por lo tanto entonces toda la energía va directamente al hueso y produce entonces la fractura. Esa sería la forma en que se estaría asimilando energía en un hueso y eso sería la parte que nosotros llamamos como el método de aplicaciones de energía para verificar qué fractura sucede en una estructura ósea. Pero hay otro método para poder calcular esto. Y es como te dije, las acciones en las cuales se producen las fracturas suceden en un intervalo de tiempo muy pequeño. Y en ese intervalo de tiempo muy pequeño lo que se aplica son lo que se conocen como fuerzas instantáneas. Aquí hay algo que debes conocer. Bueno, esto es algo que tú verás por ahí a menudo, una lesión, en donde aquí hay que hacer una intervención que tiene que ser abierta ya porque tengo una fractura expuesta. Bien, aquí hemos dado una parte de lo que aparece en la lección como completamente en español y hay otra parte que está con el texto en inglés. Acá lo primero que debes hacer es esa traducción si la necesitas. Si manejas perfectamente el inglés, puedes quedarte con esa bibliografía en inglés y estudiar de ahí. Cuando tengo una fuerza impulsiva que está actuando, lo importante aquí, igual voy a tener que conocer qué área se está afectando. Tengo que conocer cuál es el área que se ve involucrada en esta acción. Pero otra cosa importante que debo conocer es ese pequeño intervalo de tiempo. Por lo general, cuando hablo de fuerza instantánea, el intervalo de tiempo va de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 segundos. Y hay algo que hay que corregir aquí porque fíjese que aquí me hablan de segundos como secs y debe ser S solamente. Recuérdese que la unidad de medida del tiempo en el sistema internacional es segundo y su abreviatura es una S minúscula. Así que eso hay que corregirlo con respecto a lo que se presenta en esta sección de este texto. Y fíjese lo que pasa cuando tengo una fractura que se da por el hecho de que tengo una fuerza impulsiva instantánea que se está dando. Lo que tengo es una gran fuerza aplicada en un pequeño intervalo de tiempo y usted no tiene la capacidad de preparar su sistema muscular para poder entonces disipar esa energía en la parte muscular y en las articulaciones. En ese caso, entonces, puedo tener cuál es la fractura que me está produciendo esto. Y para eso simplemente hay que analizar esta ecuación. La ecuación de fuerza impulsiva. ¿Ok? La fuerza impulsiva es igual a la masa por velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Esta fuerza impulsiva que está acá usted la puede calcular porque usted sabe que esfuerzo es fuerza entre área. Por lo tanto, fuerza será igual a esfuerzo por área. Fuerza será igual a esfuerzo por área. Y con eso entonces puede calcular cómo está actuando esa fuerza. ¿Por qué?
porque usted debe irse entonces a la tabla en donde ve qué esfuerzo es el que está actuando. Si es un esfuerzo por compresión, si es un esfuerzo por expansión o si es un esfuerzo por torsión el que está causando la fractura. Así que esta ecuación que está aquí la vamos a transformar. Fíjese que la tenemos ahí como fuerza es masa, velocidad final por velocidad inicial entre delta T. Bien, esta parte de aquí es la que nosotros necesitamos tener para poder trabajar con ella. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, profe, hasta ahora todo claro. Ok. Déjame preparar acá algo para... Ya les comparto ahorita la pantalla de donde estoy. Deben estar ustedes todavía viendo lo que es la parte del texto que tenemos. Vamos a presentar acá lo que son las ecuaciones. Déjame nada más presentar aquí un momentito lo que te estoy indicando. Bien. Entonces decíamos, teníamos la ecuación esta en donde hablábamos de fuerza que está actuando, la fuerza impulsiva que se está dando. Déjame arreglar un poco esto, ya se nos fue un poco de escala. Y decíamos, bueno, quiero ver qué pasa cuando tengo el análisis de fuerza impulsiva. Y cuando tengo el análisis de fuerza impulsiva, pues habría que considerar esta parte de aquí. Se está aplicando una fuerza promedio, ¿no? Que es la que está aquí, dice fuerza promedio, y por lo tanto eso es igual. Déjame introducirte aquí. Como hay varias cosas para varios cursos, entonces aparecen en diferentes lugares. Y decíamos que eso era igual al cociente que teníamos de velocidad final, masa por velocidad final entre masa por velocidad inicial, entre delta T. Ok, aquí entonces teníamos lo siguiente, era masa, y yo voy a factorizar velocidad final menos velocidad inicial. Eso entre el intervalo de tiempo. Abajo tengo que escribir delta T. Así que abajo esto es delta T. Intervalo de tiempo. Aquí hay algo que hay que ver. Esta fuerza que está aquí yo la puedo escribir como esfuerzo por área. Entonces, en vez de tener esto, lo puedo reemplazar como esfuerzo por área. Y la expresión me quedaría como esfuerzo por área igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Pero hay que tener en cuenta algo cuando se está dando una fractura. Y es que esa velocidad final al momento del impacto siempre va a ser igual a 0. Cuando usted tiene una colisión,
en el momento en que se está dando esa aplicación de la fuerza impulsiva, ¿qué va a suceder? En el momento en que se está dando realmente la fractura, la colisión, ¿qué sucede? Usted viene desde una velocidad que puede ser muy alta y hasta que se hace cero. Cuando se hace cero, se produce la fractura y entonces lo que tiene después es un rebote. Por eso se dice que para la aplicación de la fuerza impulsiva siempre esa velocidad final será igual a cero. Pero hay otra cosa que debe considerar. La fuerza que se está aplicando es opuesta al movimiento que se va dando. Por lo tanto, es una fuerza negativa. Y aquí lo que me hace falta colocar en la ecuación es que aquí va un negativo, como tal. Entonces queda menos esfuerzo por área. Y en este caso, si es un esfuerzo de ruptura, debe ser un esfuerzo de ruptura. S sub B, el que está aplicándose. Por unidad de área será masa, y en este caso, como esta velocidad final es cero, aquí irá un negativo, menos masa por velocidad inicial entre delta T. Y con eso puedo obtener mi ecuación completa. Esta ecuación que está aquí, si la velocidad final es igual a cero, se va a transformar. ¿En qué se va a transformar? Se va a transformar en una ecuación en donde lo que yo voy a tener solamente es, déjame quitar todo lo que está aquí, menos masa por velocidad inicial entre delta T. O sea que su ecuación para cuando tengo lo que se llama una fractura por fuerza impulsiva sería esta que estoy presentando acá. Esta es su ecuación para cuando tengo una fuerza impulsiva. Menos esfuerzo de ruptura por el área es igual a menos masa por velocidad inicial sobre delta T. Eso quiere decir que estos menos se deben cancelar. Queda esfuerzo de ruptura. Este menos de aquí se va. Y este menos de aquí también. En síntesis, su ecuación completa es esta. Esfuerzo de ruptura por área es igual a la masa por la velocidad inicial por dividido entre el intervalo de tiempo. Esa sería la ecuación cuando tengo una fractura que se produce en un pequeño intervalo de tiempo y teniendo en cuenta que aquí este delta T debe ser de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 segundos. No mayor de eso, es decir, milisegundos o centisegundos. Fracciones infinitesimales de segundo en donde se está produciendo esa fractura, que es lo que realmente sucede, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Usted de repente viene en el auto, no se da cuenta ni siquiera qué es lo que está pasando, cuando acuerdas, siente el golpe y de inmediato cuando abre los ojos observa que ya está fracturado, porque el intervalo de tiempo fue muy pequeño. Si usted de repente sabe que alguien viene, usted ve cómo se puede acomodar de alguna forma para que el golpe lo afecte lo menos posible, pero si no lo logra ni está enterado de eso, entonces el cuerpo irá hacia esa colisión en la forma en que esté, sin poderlo preparar. Así que esta es nuestra ecuación para ese esfuerzo, para esas fracturas que se dan por aplicaciones de fuerza impulsiva. Bien. Estos son los dos tipos de análisis que utilizaremos para calcular esos esfuerzos, para calcular esas fracturas. Pero hay que tener en cuenta y repasar que hay transformaciones de energía en la primera parte. Es decir, aquí, en esta ecuación donde hablamos de cuál es la energía almacenada en un hueso cuando se produce la fractura, esta energía, que es la que se absorbe, puede proceder de que hay un cambio de energía potencial a ese cambio de energía, a esa energía que se absorbe en el hueso. Es decir, esta energía puede producirse porque una energía potencial se aplicó, se cambió a esa energía que se está absorbiendo en el hueso, o porque la energía cinética es la que está actuando. Si suponemos que es la energía cinética, entonces esta energía que está aquí se transformaría en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y por lo tanto ese medio se va y puedo calcular cuál sería la velocidad con la que se está desplazando esa persona.
Si, por otro lado, lo que tengo es que esta energía que fue la que me produjo que se diera la fractura, es que la persona estaba a una altura dada, quiere decir que esta energía que está aquí es lo que se conoce como energía potencial. Y esta E se puede entonces reemplazar por mgh igual a un medio del área por la longitud por el esfuerzo de ruptura al cuadrado entre el módulo de Young. Y recuérdese que esfuerzo de ruptura y módulo de Young siempre los tendrá a mano en esa tabla que tiene, porque yo le tengo que decir si la fractura se da por compresión, por expansión o por torsión. Así que sería necesario revisar. ¿Qué cosas son las que más frecuentes se dan? Es la compresión. Un poco menos la expansión, pero sí hay fracturas por expansión que típicamente se pueden estar dando. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son esas fracturas por expansión de las que yo les puedo estar conversando? Emily Castañeda. Gabriel Batista. Una pregunta, ¿serían en esos casos los cuales se haría una fuerza mayor a la que el músculo o el hueso está soportando y se saldría de su posición? ¿Quién me está hablando ahora mismo? Mendoza. Ok. Siempre que se produzca una fractura, se debe a que se está dando en exceso más allá de lo que puede el hueso absorber como energía o de la fuerza que puede soportar. Siempre sería eso lo que está sucediendo. Es decir, usted tiene la capacidad de soportar hasta cierto límite y anteriormente le presentamos cuál era el esfuerzo máximo que podía soportar. En este caso, el músculo. En el otro caso que estamos presentando de los huesos, hemos presentado por situación, para compresión, para expansión y para torsión. Entonces, si yo aplico una fuerza exagerada, pues es lógico que voy a tener una fractura que se va a producir. En nuestro caso, recuérdese que habíamos hablado de que las fracturas que estaremos analizando son de baja energía. Justo cuando llego a ese punto de fractura un poquito más allá, que se producen esas fracturas de corte bien definido, que es una sola lesión, porque aquellas que son de alta energía pueden producir lo que se conoce como una destrucción completa del tejido óseo e invasión hacia el tejido blando. Ok, entonces recuérdese, ¿qué dijimos con respecto al intervalo de tiempo para considerar que es una fuerza impulsiva la que está haciendo esto? Claudia Tapia. Roberto Taylor. Eiker Cano. Sí, profe, dijo que las fracturas ocurren en un intervalo de tiempo, digamos, de 1 segundo a 3 macrosegundos. Perdón. Eh, la unidad que venía antes de los segundos, disculpe, profe. 1 milisegundo o 1 centisegundo. 10 a la menos 3 Exacto, segundos o 10 a la menos 2 segundos. Recuerden, tiempos muy pequeños. Bien, exacto. vamos a continuar acá sobre estas situaciones. La otra pregunta que les estaba realizando era si tenían alguna idea de fracturas que se producen por esfuerzos expansivos que por expansión se esté dando. ¿Cuál sería lo que más pueden estar dándonos en ese caso? Profe, yo tengo una idea, no sé si estaré errado. Yo pienso que algunos tipos de expansión se pueden dar en los músculos, no sé.
Sí, sí, es en la parte de los músculos, pero ¿qué situación, por ejemplo, en un accidente de tránsito puede producirnos una fractura por expansión, porque te quieran alargar el cuerpo, porque una sección de tu cuerpo se quiera separar de otra sección de tu cuerpo? En el caso Profe, de yo tengo una idea. Dígame. Por ejemplo, cuando me habla de fractura de expansión o de extensión, podría ser cuando el auto choca y el cuello, pues, como que hace tipo, es que no sé cómo explicarlo, espérese, como tipo un látigo, y ahí es donde... latigazo. Ajá. Sí, José, le ayudaron, pero No sé si me expliqué. sí, sí, por ahí va la idea. En uno de los casos de accidente de tránsito es lo que se conoce como el síndrome de latigazo. ¿Qué sucede con el síndrome de latigazo? Pues la cabeza tuya se quiere despedir del cuerpo y se da una expansión afectando lo que son las vértebras a nivel cervical, ¿no? Por lo general están entre las vértebras que están desde la parte cervical a la parte torácica, algunas que están aquí en el cuello, que son las que más se ven afectadas. Madeleine, ¿iba a decirnos algo? Sí, profe, esas lesiones son más cuando ocurren en espacios reducidos. Sí, puede ser. Pero también recuerde, usted puede tener una lesión por latigazo que no puede ser, que puede que no sea tan grave como cuando tiene un accidente. Y es un tipo de lesión como cuando se queda observando la televisión y de repente se duerme y usted no tiene nada en donde apoyarse. La cabeza va a caer desde allá arriba, donde tiene usted la condición esta de semitono de los músculos detrás del cuello que la mantienen erguida, y va a caer hacia abajo. Y al día siguiente usted puede amanecer con un dolor en la nuca bastante grande, pero no sabe por qué. Usted sufrió una pequeña situación de síndrome de latigazo porque se durmió y no pudo mantener la cabeza en esa situación. Como la cabeza cayó repentinamente, entonces trató de estirar el cuerpo y se dio entonces este tipo de lesión. Profe, y en el dado caso cuando eh, cuando hay una dislocación, también entraría en lo que es alguna fractura por alargamiento. Sí, también puede darse en esa situación. Pero esas ya Profe, son, dígame. profe, el desgarre sería una fractura por extensión. El desgarre ya es una lesión muscular en ese caso, y algunas veces viene el desgarre también ligado a una fractura ósea, ¿no? Esto nosotros lo estamos analizando acá de forma individual, en cada caso, aplicando algunos conceptos de física con respecto a eso, que es lo que queremos, pero cuando se dan estos procesos porque se dio alguna colisión o porque tuvo algún accidente o alguna caída, muchas veces aparecen todo esto unido. Puede haber no solo lesión, sino también desgarre, puede haber lesión y dislocación, puede haber en algún caso una fractura en una zona y un desmembramiento en otra. Eso depende de las condiciones en las que se pudo haber dado esa acción que produjo este efecto que es esa fractura y esa dislocación. Entonces, por lo general, vienen unidas varias cosas, ¿eh? No es tan fácil como lo planteamos aquí de manera individual. Oriana, iba a decir algo. Ok, continuamos entonces. Con respecto a estas... Tengo una consulta. Ajá. En el caso de cuando un paciente va a un quiropráctico y entonces estos doctores realizan movimientos de torsión y expansión para tratar al paciente, entonces hay veces que estos doctores hacen algún movimiento de una mala manera y el paciente queda con dolencias, y no sé si en este caso también se podría mencionar este tipo de Sí. lo que estamos viendo, pues. Fíjense los procesos que se dan cuando vamos a salirnos un poquito acerca de lo que es la aplicación solo de la física con respecto a esto, sino a ver la metodología en la atención de ese paciente que llega con un trauma, que es una fracción de esta en alguna parte de su cuerpo. La primera cosa es verificar si no hay un trauma en otra zona que no sea la que evidentemente se observa.
si no solamente esa zona exclusiva es la que está afectada. Entonces hay que analizar algunas otras zonas. Un paciente, por ejemplo, una persona que cae de algún sitio y tiene un accidente de trabajo y llega con una lesión en un pie, pero con la caída puede haberse afectado en algún otro lugar. Entonces se procede a hacer el análisis con ultrasonido para revisar toda la caja torácica y demás. Se procede a hacer las evaluaciones de la evaluación general de ese paciente para ver esa condición general que tiene. Y luego se va a analizar las imágenes. Hay que tomar al menos radiografías. Una vez que se conoce cuál es la condición en la que se dio esa fractura, cómo está la parte ósea, si no la tengo expuesta, y si la tengo expuesta también tengo que tomar imágenes. Una vez que tengo esas imágenes, existen protocolos para poder reducir lo que se llama esa lesión. Y sabes, de acuerdo a esos protocolos, cuáles son los movimientos que debes hacer. Y muchas veces es necesario, si no conoces de manera completa ese protocolo, tenerlo en algún sitio en donde puedas accesar y observar de qué forma puedes mover esa sección del cuerpo para poder colocarla nuevamente de tal manera que el hueso pueda sanar de manera correcta y no estés dejando afecciones posteriores al paciente. Eso sí es una lesión a unas energías baja o moderada, porque si es a alta energía es evidente que tendrás que hacer una intervención quirúrgica. Y en ese caso también hay sus protocolos para hacer su intervención quirúrgica y tienes que seguir esos protocolos. Aquellas situaciones en donde hay lesiones muchas veces se deben a no seguir de forma correcta el protocolo. Y cuando no sigues de forma correcta el protocolo, vas a caer en lo que se conoce como una mala praxis. Ese es un problema que tienes. Si sigues el protocolo y si aún así hay lesiones que se dan, entonces son por otras condiciones del paciente. Pero eso hay que demostrarlo y dejarlo claro. ¿Listo? ¿Quedó claro lo que acabo de indicar? Sí, profesor. Bien, continuamos entonces acá. Fíjense que aquí también les hablan acerca de algunas cosas y le dicen, bueno, puede darse, y aquí le mencionan lo que es esa lesión por latigazo que se está dando, pero también puede darse que usted confíe acerca de estos dispositivos que tienen los autos para que no tenga esas lesiones, como las bolsas de aire. Pero la construcción, de acuerdo al diseño de auto que se tenga, depende de los materiales que se tienen. Y esos materiales que nos permiten, por muchas bolsas de aire que tenga usted en su auto, nos permiten desarrollar sistemas de seguridad que en la mayoría de los autos en países donde están muy bien testados, la velocidad límite para protegernos sea de 80 kilómetros por hora. Fíjese que son países que están bien testados y hay lugares en donde nos disminuyen la calidad y dicen, bueno, estos son los automóviles que van para Latinoamérica, estos son los automóviles que van para Norteamérica, estos son los que están en Unión Europea, etcétera. En esos casos, fíjese que todavía puede ser menor la condición que tenemos nosotros de seguridad de esos autos. Y si entonces, encima, con todas las condiciones de los materiales que tenemos un límite de 80 kilómetros por hora, quiere decir que si usted se está corriendo a riesgo propio cuando aumenta más allá de esa velocidad. Porque puede que la bolsa no se pueda activar de manera instantánea con el tiempo que necesite, que no pueda disminuir ese recorrido y que usted pueda sufrir alguna lesión. Porque la velocidad fue mayor a esa. Aquí al final hay una lectura que vamos a estar dejando acerca de algunas consideraciones que se debe estar realizando, pero esa lectura la tenemos que ver después con respecto a esto. La primera tarea que quiero que logren realizar es, pues, hacer lo que se llama la traducción de estas secciones que están en inglés y la adaptación de esas tablas de esfuerzos que están dándose de Dina sobre centímetros cuadrados a Newton sobre metros cuadrados. Recuérdense que todavía tienen pendiente terminar lo que es la lectura sobre activación de fuerzas musculares. Y una vez que tengamos eso, entonces vamos a comenzar a revisar estos problemas que aparecen en esta sección. Creo que no te envié los problemas de la sección, pero te los estaré enviando
ahora con la edición de esta clase. ¿Qué queda pendiente entonces que realicen? Primero, la adaptación de las tablas. Segundo, esta traducción que está aquí del inglés al español para que ya tengas esa parte desarrollada. Y todavía si no has terminado, culminar con esos problemas de energía que aparecían al principio. Con esto listo, entonces, nosotros la próxima semana estamos entrando con el desarrollo de problemas de fracturas en las diferentes secciones del cuerpo humano. ¿Alguna consulta? Sí, profe, nada más quería como para aclarar. Se dijo que la energía almacenada en un hueso cuando se produce la ruptura puede ser energía cinética o potencial, ¿cierto? Sí, lo que dije es, vamos a compartir allá para que podamos aclarar ese concepto de forma correcta. Lo que estaba hablando con respecto a eso era que aquí donde estabas viendo el tema de la energía que se almacena en un hueso, esta E que está aquí, esa energía que se almacena en un hueso puede provenir de que tengas una acción por una energía potencial o por una energía cinética. Es decir, esta E que está aquí se puede reemplazar por energía potencial, por energía cinética. Entonces, en vez de hablar de E, aquí tendría que hablar, si es energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por ejemplo, te digo, tal persona al estirar el brazo y caer sobre su brazo extendido, sufre una lesión. Calcule la velocidad con la cual venía esa persona para poder producirse una fractura. Primero tienes que conocer cuál es la condición de esa fractura, si es por expansión, por torsión o por compresión. Si va a caer sobre su brazo extendido, lo que vas a tener es una compresión. ¿Ok? Y eso te llevará a saber cuál esfuerzo de ruptura tienes que usar. La otra cosa es, bueno, venía corriendo la persona, quiere decir que es energía en movimiento. Esta E la tienes que reemplazar por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y con eso puedes calcular entonces la velocidad despejando de toda esta ecuación. Pero por otro lado, yo te puedo decir, una persona cae desde cierta altura sobre su pierna superior y afecta su pierna superior de manera transversal. Entonces, yo te tendría que decir cuál es la altura que tiene y esta E que está ahí se transformaría ahora en energía potencial, mgh, siendo m la masa total de la persona. Y este esfuerzo de ruptura ahora ya no sería de compresión, porque si está afectando de manera transversal, quiere decir que sería un esfuerzo de doblez o torsión. Así que esas consideraciones, cuándo se aplica un esfuerzo de doblez, cuándo se aplica un esfuerzo por compresión, cuándo se aplica un esfuerzo por expansión, esas consideraciones son las que vamos nosotros a ver para ver los problemas de fracturas en la estructura ósea. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, mire, dejo claro lo siguiente. Hay que traducir esa parte que ya ustedes tienen en sus correos y recuerden que en el desarrollo de las clases voy a estar realizando preguntas. Lo que va a considerar la administración es que si usted no participa, usted no estaba en clase. Aunque usted pudo haber llegado, pudo estar presente en este listado que está aquí, en donde veo los participantes. ¿Ok? Entonces, si no conoce cómo responder, indíqueme, no tengo conocimiento, seguimos adelante. Si conoce cómo responder, lo hace, pero necesito la interacción porque si no, no puedo justificar que usted estuvo presente en la clase. Y las ausencias van a ser consideradas. Es un comunicado que ha llegado a mi correo el día jueves, más que todo, y que bueno, hasta anoche pude leerlo con calma porque son un montón de páginas que enviaron acerca de cómo se va a considerar este tipo de acción. ¿Sí? Porque muchas veces llegan, dice, llegué, soy fulano de tal, no estamos abriendo las cámaras, estamos solamente abriendo el micrófono para preguntar y se corre el riesgo de que nadie esté participando y se corre la situación de que usted me diga, bueno, eso va a aparecer en YouTube y no me preocupo por eso.
Pero debido a esta situación que me están solicitando por parte de las autoridades de la universidad, no solamente vamos a hacer esas preguntas, sino que las publicaciones que haga en YouTube las vamos a hacer con un intervalo de tiempo. Va a estar abierta durante cierto tiempo y luego se va a cerrar. Eso porque me están indicando que proceda de esta manera. ¿Alguna consulta adicional? Bien, No, profe. gracias Jennifer. Bien, para entrar en lo que es la consideración de los problemas, voy a solicitarles, ya me indicaron mi tabla de trabajo de la próxima semana, por el hecho de haber tenido que ir ayer de forma urgente, voy a tener 2 días libres en la semana y por lo tanto quisiera que al menos nos reuniéramos una vez cada día. Uno es el martes y otro es el miércoles. Queda todavía la forma de qué hora puede ser la más indicada en martes y miércoles, que voy a acordar con los coordinadores una vez que todos ustedes se pongan de acuerdo con ellas. Entonces, como propuestas, una sesión el martes, una sesión el miércoles, para ver los problemas de fracturas en las estructuras óseas. ¿Les parece? Ok, profe. Bien, la hora la termino de acordar con los coordinadores una vez que ustedes le den ahí la mejor opción que tengan. Y la otra cosa, hay algunos que tuvieron algún problema, después me indicaron, tuvieron algún problema para hacer lo que era el examen. Hay algunos que luego de eso fue que ingresaron aquí a las plataformas por problemas que tenían. Con ellos estoy comunicándome a su correo personal para enviar otro examen nuevo que estamos confeccionando y que lo puedan presentar. También me pondré de acuerdo con ellos directamente para ver qué horario le corresponde para hacerlo. Bien, si no hay más consulta, entonces por el día de hoy finalizamos con esta lección y esperamos tengan muy buen día. Igual, profe, gracias. Igualmente, profe, que pasen un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.